Bienvenidos, un abrazo muy especial, tengan ustedes muy buenas noches. Dios les continúe bendiciendo. Marcos capítulo 3, mientras que usted lo busca, le cuento algo que algunas veces nos pasa a las personas que tratamos, si se puede decir así, de como de enseñar la palabra de Dios. Y a mí me pasan dos cosas muy particulares y se lo digo con total transparencia. Bueno, yo creo que esto le pasa a muchos. Yo primero siento que no soy digno porque siento que, bueno, pues primero tengo muchos pecados y equivocaciones encima. Y lo segundo, siento que la palabra del Señor como que te coge y como que te tritura. Ay, Dios mío, yo algunas veces pienso, en el domingo me pasó. Yo termino de hacer la enseñanza y una persona me dijo algo así como que, o sea, como que Dios te sopló todo lo que tenías que decirme hoy porque hoy toda la enseñanza fue para mí. Si eso siente quien lo está recibiendo, imagínate qué siente el que lo está predicando. A ver, yo siempre les he sido muy honesto en eso. Mm, una persona que vive la vida como yo la vivo, te aseguro que se siente así como algunas veces, como en ese ejemplo que te acabo de colocar. Uy, no, pero es que esa predicación fue toda para mí. Y estarla diciendo y no vivirla al 100% y estarla mencionando y no haberla alcanzado todavía, lo que vos estás diciendo, es muy terrible. Es muy terrible. No sé si a todo el mundo le pase, pero a mí me pasa eso. Esa es una de las cosas que pasa. Otra de las cosas que pasa, algunas veces yo tengo unos capítulos, en algunos días martes anteriores ustedes se dieron cuenta que yo prediqué 2 o 3 martes del capítulo 1 de Juan y no podía salir. Te voy a ser muy honesto, yo casi nunca hago esto porque si el domingo el Señor me cambia la mente y me cambia la predicación, usted cree que yo le quedo mal. Pero nosotros el día de ayer tuvimos la reunión con el Ministerio de Comunión. Si usted pertenece a la iglesia, sabe más o menos de qué estoy hablando. Si no, escúcheme la historia ahí fresco. Y el texto que utilicé es Marcos capítulo 3. Hoy martes va a salir Marcos capítulo 3. Y si el domingo Dios no me cambia la mente, vamos a predicar del capítulo 3 de Marcos, haciendo un contraste de todo lo que está aconteciendo en este capítulo, pero tomando solo 2 partes, ¿ok? Marcos capítulo 3. La elección de los 12. Siento, porque me vine como reflexionando después de que hicimos la reunión de comunión el día de ayer y, y siento un peso como, como el grande de esta Biblia. Tengo una Biblia grandísima. Porque creo que en esto nos hemos descuidado. Elección de los 12 discípulos. Perdón que hable con nombres. Aquí Clarita, María Luz, Gilmita, la hermana Elpi y Rosarito van a saber algunos apartes de esto. No se vayan a ir de la prédica, muchachas. Ay, no fue lo que él nos dijo ayer. No, no, espere, espere. Pero con ellas tratamos este texto bíblico, ¿ok? El día de ayer. La palabra del Señor dice, elección de los 12 apóstoles, el versículo 13 del capítulo 3 de Marcos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Iglesia, mira, hablando de la elección, que es nuestro título por excelencia en ese pasaje, cómo Dios escoge sus discípulos. Cómo para poder ser un discípulo de Dios uno se basa en ciertas cosas, pero temáticas como estas uno las deja olvidadas.
El Señor dijo que a través del amor la gente podría saber que éramos buenos discípulos. O sea, y en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Yo siempre he sido convencido que hay unos textos que no son tan explícitos como ese, pero que sí te invitan a tener una comunión con el Señor. Y yo creo que la palabra comunión es lo que primero Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Yo creo que algunas veces el servicio que nosotros le prestamos al Señor no es suficiente o no nos sentimos plenos en Él porque no hemos invertido el tiempo suficiente con Él. Cuando la palabra del Señor dice que el que enseña no tiene que ser un neófito, literalmente te está hablando de gente que tuvo que haber pasado un tiempo en alguna escuela o en alguna formación. Porque si no te vas a convertir en una persona afanada por ver logros ministeriales si estás en un equipo de liderazgo o si sos un nuevo creyente, vas a querer todo muy rápido y el dulce te va a colocar a mordiscos. Bueno, espérate, ¿cómo explica? El dulce te va a colocar a mordiscos. Tendrías dificultades, algo así. Yo y mis dichos. Pero mire, es muy en serio. Ustedes se dan cuenta que la elección de estos discípulos, de estos apóstoles, hay una sola palabra y esa es mi predicación hoy y único punto de predicación. Y la palabra es tiempo. Tiempo. La palabra del Señor dice que hay un tiempo para todo. Y nosotros, voy a ser muy honesto, nosotros no sabemos quizá lo que dice el texto de que hay un tiempo para todo. Me explico. Si nosotros somos honestos, nosotros vamos al libro de Eclesiastés y sabemos que hay un tiempo para todo. En la teoría. Dígale eso a un creyente, se vuelve loco. ¿No ve que el creyente quiere que Dios lo sane rápido y lo sane ya? Que lo prospere y lo bendiga rápido y lo prospere y lo bendiga ya. El creyente de por sí es muy impaciente. Pero cuando vamos a la aplicación de este texto bíblico, el único punto de predicación que es la palabra tiempo, el Señor Jesús está más interesado en que los discípulos pasen tiempo con Él que colocarlos a hacer milagros. El primer llamamiento que Dios le hace a los discípulos no es colocarlos a hacer milagros. No estaban empoderados con el Espíritu Santo. Y aquí hay gente que llega y es puro carepán dulce, ya cree que es que el Señor tiene que pues usarlos haciendo milagros. Pues si el Señor lo hace, gloria al Señor. Sos un privilegiado. Pero pues tenés que cogerla suave, porque eso no es soplando y haciendo botellas, te lo aseguro. Cuando uno lee este pasaje, el Señor Jesús dice, ¿qué es lo primero que yo quiero hacer con ellos? ¿Sabe qué? Que pasen tiempo conmigo. Entonces los puso a dormir con Él, a comer con Él, a caminar con Él, a ver los milagros que Él hacía. Cuando venían algunos problemitas de los escribas y los fariseos, que ustedes no pagan impuestos, Él solucionaba. Que ustedes comen sin lavarse las manos, Él solucionaba. Que comían casa de pecadores. Hombre, cójanla suave, que el que está enfermo, pues el que necesita el médico, los que no, no. O sea, el Señor Jesús no llamó a los discípulos o primeros discípulos a hacer milagros. Los llamó a pasar tiempo con Él. Y aquí para que el tiempo nos rinda, pues la pregunta es una sola. ¿Cómo está tu tiempo con el Señor? Te das cuenta que es que esto es una maravilla. En serio, esto es una maravilla. Después subió al monte. Después de atender una multitud a la orilla del mar. Que de pronto si el domingo Dios quiere que prediquemos de esto, predicamos de eso. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y el verso 14, nuestro versículo cumbre de esta noche. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Te das cuenta que para las personas que intentan predicar la palabra, tu predicación no va a ser efectiva si previamente no has pasado tiempo con él.
tu predicación no va a ser efectiva. Tu predicación no va a ser efectiva. Dicen algunos estudiosos por los textos bíblicos que el único oficio que tenían, porque en una parte dice, y el Señor Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Se cree que lo único que medio hacían era en inmersión poner la gente dentro del agua y ya. Pero milagros y cosas de esas, nunca. Ellos tuvieron que entrenarse en obediencia en ese tiempo. Tuvieron que entrenarse en fe. Hasta cuando él iba a llegar a la ciudad santa de Jerusalén en un pollino, él dice, vaya a tal finca y lo saca. Eran gente obediente. Pedro, anda en un pez y saca un estatero y paga por mí y paga por vos. Pedro fue con su anzuelo, no se pescaba con anzuelo, Pedro siempre pescó con atarraya o con la red, pues por decirlo de alguna manera para que usted me entienda. Dije atarraya y esta vez le dice, ve y con un anzuelo, uno solo. O sea, unas cosas rarísimas que hacía el Señor. Y ahí tenían que obedecer. Vengan conmigo a casa de publicanos y pecadores. Y ahí se metían. Déjenme solo porque me voy a encontrar con la mujer samaritana. Y se fueron todos a hacer mercado. Eso no pasaba nunca. O sea, él estaba solo en el monte. De resto, él no tenía esta posibilidad de estar solo. Él siempre andaba con los muchachos. Pero ellos se entrenaron en obediencia, en paciencia, perdón por decirlo coloquialmente, en hacerle caso al Señor. ¿Cuál es tu afán? ¿No será que estás, o sea, es que el que mucho abarca poco aprieta? Ay, caramba, hoy fue la predicación de los dichos, hoy he dicho mucha, hoy he dicho muchas cosas, pero no, en serio, mire, el problema es que hay barro hasta donde llueve. Sigo con los dichos, pero es en serio. Nosotros no podemos aspirar a nada con el Señor si no hemos pasado tiempo con Él. Y aquí se caen todas las estructuras de cómo algunas veces nosotros llevamos la gente a la iglesia, de cómo muchas veces nosotros le predicamos. Porque te das cuenta que nosotros vemos una persona en crisis y la invitamos a la iglesia porque Dios le puede arreglar el problema. Lo vemos económicamente mal y le decimos que vaya porque Dios le puede pagar la deuda. Lo vemos enfermo o enferma y le decimos venga a culto porque Dios la puede sanar. Yo entiendo que esto puede pasar, pero te das cuenta que es una invitación que dista mucho, o sea, es diametralmente opuesta a la que el Señor Jesús siempre le hizo a sus primeros discípulos. ¿Él a qué los llamó? ¿A que fueran exitosos? Pues no. Esos muchachos no fueron exitosos, hombre. Según el concepto de esa época y de ahora que sigue siendo el mismo por fuera de la iglesia, esos pelados no fueron exitosos. Los crucificaban, les cortaban la cabeza, los latigueaban por predicar la verdad. Esos tipos les fue mal, por decirlo de alguna manera. Usted y yo espiritualmente sabemos que le fue bien, pero a ellos les fue mal. Porque hay un principio bíblico. O sea, Dios no te llamó a ser exitoso, Él te llamó a ser contundente y fiel. O sea, si tienes mucho éxito, ¿qué lo mide? Pues, ¿sabía usted que hay gente que tiene éxito ministerialmente hablando, pero no son fieles al Señor? Y ahí hay un problema. Yo, yo, yo siempre he pensado de eso, cosas como muy diferentes. O sea, yo creo que el éxito ministerial no se mide por la iglesia más llena, por todos los milagros que se hagan, porque es que... Y ese día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Hay gente que hace milagros y no son reconocidos ministerialmente por el Señor Jesús. Fíjate, fíjate, fíjate. ¿Ustedes creen que eso es por tener templos llenos y por hacer milagros? No, eso es por pasar tiempo con Él. ¿Estoy diciendo que tener los templos llenos sea malo? Si usted me está entendiendo, sabe que no. Estoy diciendo que hacer milagros y sanidades y poner manos en los enfermos y que sanen y en los endemoniados y que sean liberados, ¿esto es mal? Si usted me conoce, sabe que no estoy hablando de eso. ¿De qué te estoy hablando entonces? Que tenés que priorizar el tiempo con el Señor Jesús. El Señor Jesús no los llama a hacer milagros, los llamó a que pasaran tiempo con Él. No sé si el ministerio era muy aburrido para ellos los primeros 3 años, 3 años y pico. O sea, ver al Señor Jesús hacer todo. O sea, yo creo que un día, un día se acabó la comida. Bueno, no se acabó la comida. Siguieron al Señor Jesús, fueron a una parte árida y desértica. Y ni juntando el pan de todas las tiendas podían, pues, esa gente ser alimentada.
Señor, mira, esta gente está aquí. Si los devolvemos a su casa, pueden morir por el camino. Algunos pueden llegar, pero otros se van a quedar tirados por el camino. Y Judas tenía la bolsa, ¿no? Entonces, me imagino que en un punto Iscariote pensó, bueno, ok, voy, compro pan, ¿o qué hago con esto? ¿Compro unos pescaditos o qué? Ministerio aburridísimo eso andar con el Señor Jesús, porque no te preocupes por la bolsa. Padre, multiplicación, ya. Él respondía por todo, hombre, porque el primer escalón que tiene que pasar un gran líder con el Señor o un gran creyente, porque no únicamente es de liderazgo, es en pasar tiempo con Él. Pues nosotros le decimos al Señor que nos use y no hacemos ni devocional. Le cayó sal al tinto. Pues claro, ¿cómo vas a hacer una cosa de esas? Señor, úsame. ¿Pero qué te va a usar, hombre? Si no tenés la posibilidad de orar 15, 20, media hora, una hora, estar en su presencia. O sea, es que vos crees que a Josué lo escogen de arepa. Y el joven Josué no se apartaba de la tienda. Ese tipo estaba sumergido en la presencia. Por eso cuando Dios lo llama, no viene en la línea sacerdotal que tenía que estar. Y le dice, va usted. ¿Por qué? Porque no se alejaba de la tienda. Y vos querés así de puro carepastel, congregarte un mesecito y que Dios te empiece a usar. Nosotros tenemos tantos afanes con Dios. Y por tanto afán con Dios, no aprendemos. Mire, nosotros estamos en un proceso, y quiero ir como cerrando la idea con esto. Nosotros estamos en un proceso de compra del local de nuestro templo. En pocos días nos toca pagar todo el dinero y lo que usted ya sabe que yo por ahí les he dicho que no me gusta mucho ni hablar de eso, creo que necesito enseñar y predicar la palabra y Dios hace los milagros que tiene que hacer y san se acabó, o sea, ahí no hay de otra. Pero, ¿cuántos equipos misioneros la iglesia de Tunja de las Asambleas de Dios ha traído a Colombia? Hermanos, no voy a ser exagerado, pero si no son 80, creo que estoy cerca. Ustedes se dan cuenta que nosotros como iglesia trajimos a 80 equipos misioneros a construir otros templos. No lo digo desde la perspectiva de la queja. Si usted me conoce bien sabe de qué le estoy hablando. Nosotros trabajamos en Barbosa, en Chiquinquirá, en Viterbo, en Tuta, en Sotaquirá. Trabajamos en Sogamoso. O sea, nosotros trabajamos en el país. En el departamento de Boyacá, que es nuestro foco como iglesia. Gachantibá. O sea, nosotros hicimos demasiadas cosas como iglesia, por decirlo así, por la misericordia del Señor. No, espérate, eso está mal, eso estoy hablando mal. Dios hizo a través de nosotros muchas cosas. Nosotros hicimos, hágame el bendito favor. Esa frase estuvo mal, perdón. Dios hizo y nosotros fuimos los pies y las manos aquí en la tierra. Así queda mejor decirlo. Demasiadas cosas. Y yo le abro mi corazón. Cuando algunas veces estábamos construyendo otras iglesias, porque construimos templos, la gente me decía, Américo, ¿y el templo de ustedes en Tunja para cuándo? Ay, Dios mío, el Señor sabe que no, yo no les digo mentiras a ustedes. Bueno, pero vos trayendo equipos misioneros a que hagan otros templos, ¿y por qué no haces tu templo? Así me decían, y yo, bueno, primero eso no es ni mío, pues, eso es de una organización y ya. Pero todo eso tuvo que ver con un corazón paciente. Nosotros ahora estamos quizá un 44% de la meta total, pero hemos traído 70, 80 equipos a trabajar en cosas que no han tenido que ver con nosotros, literalmente. O sea, literalmente. Nosotros traíamos gente a construir otros templos y nosotros teníamos necesidad de templo. Y nosotros estábamos pagando arriendo. ¿Y qué estaba haciendo Dios en ese momento? Que los que fueran los líderes de la iglesia en esa época pasaran tiempo con Él y aprendieran el proceso. ¿No te das cuenta que si Dios te bendice muy rápido algunas veces, es como darle poder a un necio? Dele poder a un necio
El requisito bíblico es no neófito. ¿Por qué? Porque el nuevo tiene sus dificultades. O sea, el nuevo, no nuevo en la iglesia, entiéndame, el nuevo, el que no tiene mucha experiencia, el que carece de esa experticia. No estamos hablando de canas en el pelo, estamos hablando de no neófito, una persona que no sea nueva, porque va a cometer algunas equivocaciones nada más por su naturalidad. ¿Qué te intento decir con esto? Y te lo explico con ese ejemplo de la iglesia. Nosotros, para la honra y misericordia del Señor, Dios nos quiso usar como iglesia, bajo la cobertura del pastor Jack Simon y la misionera Dolores Simon, a construir y ayudar y apoyar a muchas iglesias, pero demasiadas. Nosotros hubo un tiempo, perdón que yo le cuente esto y no es vanagloria, y de pronto usted ni sabe, y lleva 15 años en la iglesia y ni sabe, porque mi intención nunca ha sido comentarle eso. En la época de más crisis financiera en la iglesia, tomamos la determinación de apoyar 5 proyectos misioneros. 5. 5. Mensualmente mandábamos ofrendas a Japón, a Bangladesh, o sea, una cosa que usted no se imagina, en el momento de más crisis. Entonces, al final de la historia, Dios lo que estaba haciendo con nosotros era puliéndonos en paciencia, puliéndonos en paciencia, puliéndonos. Mandábamos ofrendas para que misioneros que estaban en la traducción del Nuevo Testamento en idioma de algunas tribus indígenas, allá llegábamos, hermano, pero sin problema. Y claro, y todo el mundo, hey, pero ¿cuándo? Hey, pero ¿cuándo? Y el que me conoce bien sabe que a mí no me interesa correr. Yo algunas veces siento la verdad que soy muy mal líder como en eso. Porque yo veo como la gente como muy desesperada por cosas y yo al final pues no me desespero por cosas que yo entiendo que le corresponden únicamente al Señor conceder o no conceder. O sea, hay gente que quiere crecer muy rápido y eso es de procesos. Venga, le cuento una que no tengo permiso para contarle, pero yo sé que si él me escucha, él no se enoja conmigo, es mi papá, es del pastor Jack, o sea, ese que se va a enojar conmigo. Y si se enoja, pues ese se contenta. Y no puede enojarse porque en 20 días lo recojo en Bogotá, o sea que ese no se enoja, hombre. Mire, iglesia, le voy a decir una cosa que usted de pronto no sabe, porque a mí no me interesa correr. Y yo no se lo predico, yo se lo demuestro con mi vida. Ustedes saben que los misioneros estaban, termino con esto, Dios mío, el tiempo se me venció. Los misioneros estaban 4 años aquí en Colombia y 1 año en los Estados Unidos, levantando sus fondos, exponiendo los proyectos que iban a hacer y chequeándose su salud y toda la cosa. Y yo soy líder de la iglesia desde hace un tiempo. Soy como el que está un poco más al frente, ¿no? Aunque yo en la iglesia, el que me conoce bien sabe que siempre dije, y no como una falsa humildad, sino que es la verdad. Cuando vos tenés a un pastor como el pastor Jack, y así te digan pastor titular y lo que sea, uno se presenta como el pastor de jóvenes. Entonces, cuando la gente se da cuenta que yo verdaderamente hace mucho tiempo vengo siendo el pastor principal, entre comillas, de la iglesia, la gente dice, ay, pero usted me decía que era pastor de jóvenes. Venga, yo estuve en Sogamoso, no le digo mentira, yo estuve en Sogamoso hace un mes, me parece. Y cuando me preguntaron cuánto tiempo tenía trabajando con la iglesia, yo dije, tantos años. No, pero cuando vos viniste a predicar acá dijiste que eras pastor de jóvenes. Ahí ya eras como el titular, el principal. Yo dije, sí, pero yo nunca me presento así, porque mi intención no es correr. Es que no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿sí me entendés? Entonces, en una de esas charlas que tenemos con el pastor Jack, él me dice, hijo, vamos a mi oficina. Pues fuimos a la oficina. Y él me dijo, mira, yo en un año, 9 meses, un año, es mi tiempo de salir a los Estados Unidos. Completamos 3 años y medio, 4 años con Dolores. Tenemos que irnos y tenemos que regresar. Entonces yo te voy a dejar como pastor encargado mientras que yo voy ese año a los Estados Unidos, que puede ser un año y piquito, y después me regreso y yo retomo otra vez la iglesia. Y el misionero me dice, si yo me voy a ir para los Estados Unidos y te dejo encargado y después vengo a hacer una transición para en 2 o 3 años adelante como que postularte y pasarte la iglesia, ¿por qué tú no eres el pastor ya? O sea, no el pastor Jack, sino ¿por qué tú no eres el pastor ya? O sea,
no me voy para los Estados Unidos dejándote como encargado, sino que te dejo de una vez postulado como líder de la iglesia. Y usted me conoce, a mí no me interesa correr. Le dije, no. Le dije, pastor, no está ni tibio. ¿Qué ser tibio? No, mentira, no, mentira. Me dijo, ¿por qué me dices que no? Yo le dije, porque yo tengo mis tiempos de oración y Dios me dijo que era un tiempo adelante, no ahora. O sea, ahora yo estoy, bueno, es aquí, haciéndole caso a usted. Usted mande que yo hablo. Y fue 1 año y medio, casi 2 años. Reunión por Zoom todos los días martes, dando reportes de qué pasaba en la iglesia, qué pasó con esta familia, cómo estoy manejando las finanzas, cómo estoy haciendo esto. Todos los martes por cerca de 2 años. Porque no era mi tiempo. Y a mí no me interesa correr. Yo creo que el cristiano tiene que aprender a hacer caso primero, antes que milagros. El cristiano tiene que aprender a hacer caso, antes que aprender a hacer milagros. Porque si le haces caso a Dios, indefectiblemente, harás milagros. Entonces, el pastor me mira y me dice, algunos ministros jóvenes quisieran que el viejo les pase rápido la iglesia. Le dije, ellos, yo no soy así. ¿Por qué, iglesia? Tiempo, no me interesa correr. Uno tiene que quedar bien formado. Hermano, vea, todo aquel que se viste de afán le queda un bolsillo por fuera, la camisa le queda arrugada. Vísteme despacio que voy deprisa, ¿recuerdas? Entonces el pastor me mira y me dice, ok, entonces tú vas a ser encargado y me das un reporte cada 8 días. Y cuando yo vuelva, miro a ver cómo hacemos la transición. Ese proceso se demoró 4 o 5 años más al frente. Te quiero comentar eso. Pero más allá de que yo haya quedado bien formado o no, lo que intento decirte es que no me interesó nunca correr. El Señor Jesús no quería correr con los discípulos, quería formarles. Y los formó por 3 años, 3 años y medio. Y después de que Él se fue, llegó el Espíritu Santo y el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos día a día. Bautizaban de a 3.000 y 5.000, para que usted me entienda. Una multiplicación tremenda, porque el tiempo hay que pasarlo. Ojalá que nuestro afán sea primero pasar tiempo con Él, no únicamente hacer milagros, porque hay muchos que en el ministerio del Señor Jesús van a hacer milagros y cuando llegue el día del juicio Él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Iglesia, que Dios nos bendiga y en este asunto de ser un elegido por Dios, lo primordial es el tiempo, tiempo con Él. Dios te bendiga, fuerte abrazo.